Saludamos a los hermanos que ya están ahí conectados a través de la página y le pedimos que se quede ahí con nosotros y vamos a escuchar la palabra, y aquellos que están también conectados a través de YouTube y que lo mirarán después, Dios les bendiga. Así que, hermanos, demos un aplauso. Pastor Samuel, venga por acá. Aplauso a Cristo. Dios les bendiga. Gócennos. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar. Padre, en esta hora de la noche te damos gracias. Señor, alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Y a la vez te agradecemos, Señor amado, todo tu amor y tu grande misericordia para con cada uno de nosotros, mi Dios. Muchas gracias, Señor amado, por la bendición, por el privilegio de estar en tu casa en esta preciosa hora, mi Dios. Gracias. En esta hora, Padre, vamos a hablar de preciosa y poderosa palabra. Señor, gracias por el privilegio, Señor. Yo te ruego que la palabra que has puesto en mi corazón para compartir con tu iglesia, mi Señor, sea de mucha bendición para la vida de cada oyente, Señor, de los presentes y los que están conectados, y los que van a conectar, y los que van a escuchar tu palabra posteriormente, mi Señor. Yo sé que tu palabra es viva, Señor, es poderosa y jamás vuelve atrás vacía, Señor. Te ruego, Espíritu Santo, que hagas la obra maravillosa en cada corazón. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos, y en ese mismo nombre le damos a ti la gloria y la honra. Amén, amén. Puede sentarse, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro. De Dios. Capítulo número 3. Amén, iglesia. Primera de Pedro, capítulo número 3. Vamos a leer solamente un versículo, que es el versículo número 18. Y dice la palabra del Señor en el verso 18, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Dígale que está a su lado, fue por amor. Dígaselo, hermano, dígale que fue por amor. Es el tema que vamos a hablar en esta noche. La persona de Jesús es y ha sido, hermanos, la persona más conocida en la historia, hermanos. En el judaísmo, en el islam, saben de Jesús, hablan de Jesús. Que no lo reconozcan como Él es en verdad, hermanos, es otra cosa. Pero mencionan el nombre de Jesús. Aleluya. En el cristianismo verdadero, hermanos, Jesús es la base, es el fundamento de nuestra fe. A través de la historia, hermanos, hombres importantes, jefes de Estado, monarcas, directa o indirectamente, han sabido, y muchos de ellos han conocido a la persona más poderosa, hermanos, que ha pisado esta tierra, que se llama Jesús de Nazaret. Porque el nombre de Jesús, hermanos, es demasiado grande, hermanos, para que sea ignorado. Es la persona más hermosa que ha pisado esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Sobre la persona de Jesús se han escrito una inmensidad de libros. Sobre la persona de Jesús se han compuesto melodías en cantidades. Aún desde que antes Él naciera se hablaba de Él.
Hermanos, sobre la persona de Jesús se han compuesto, hermanos, infinidades de alabanza y de adoración, hermanos, porque quienes hacen esto han reconocido que solamente Jesús es digno de ser alabado y es digno de ser adorado y glorificado, hermanos. Porque, hermanos, Él ha sido santo y es y será santo por toda la eternidad. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Jesús de Nazaret, hermanos, nadie como Él. Ni siquiera de los líderes, hermanos, a quien las religiones más grandes en la tierra, de sus líderes, nadie se ha hablado, de ninguno de ellos se ha profetizado, hermanos, como lo ha sido, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, de Mahoma nunca se profetizó nada de él antes de que él existiera. De ninguna persona importante, de ningún papa, hermanos, de ningún ministro, ni siquiera de Buda, ni de ningún jefe de estado, hermanos, se habló de Jesús antes de que él viniera a este mundo, hermanos. Pero, hermanos, de nuestro Señor, hermanos, se habló, se profetizó miles de años atrás, muchos siglos antes, hermanos, se habló de su concepción, de su nacimiento, hermanos, se habló de su vida, de su ministerio, de su obra, hermanos, de su muerte y de su resurrección y de su reino, hermanos, que es la iglesia, y del reino que va a poner en esta tierra cuando Él venga por segunda vez. Por eso nadie como Jesús, hermanos. Él ha sido y será único, hermanos. Y todas las profecías que se hablaron acerca de Él se cumplieron a la perfección, hermanos, porque nadie como Jesús, hermanos. Eso lo hace grande, hermanos. Eso lo hace grande por sobre toda persona. Por más poderosa que sea, Jesús es más grande, hermanos. Nadie como nuestro Señor. ¿Estamos de acuerdo en eso? En los cortos años de su ministerio, hermanos, la gente común se maravillaba de Él. Porque los evangelios nos dan testimonio de que Él hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Santo. Aún, hermanos, la arcunia religiosa de sus tiempos, algunos de ellos vinían a Él de noche y algunos de ellos tuvieron un encuentro con Él y reconocían y decían: Maestro, sabemos que has venido de Dios, sabemos que has venido del cielo, porque nadie hace las cosas poderosas que tú haces si no está Dios con Él. Es que las obras maravillosas de Jesús, hermanos, fue imposible y es imposible no hablar de ellas, porque fueron obras y son obras potentosas, poderosas, que solamente, hermano, la persona de Jesús las pudo hacer y las sigue haciendo hasta el día de hoy. Hay poder en su nombre. Jesús de Nazaret, amados hermanos, dio su vida por amor en la cruz del Calvario. Y sé que todos sabemos que hoy, hermanos, el mundo secular celebra precisamente su muerte. Que la celebren de una manera equivocada y no fundada en la palabra de Dios, hermanos, pero eso nos da a entender, hermanos, que el mundo secular sabe y entiende, hermanos, que la muerte de Jesús fue veraz. Solamente pensemos en esto, hermanos. Aunque mal fundada, hermanos, mal enseñado y sin ninguna base, hermanos, fundamental, todos los años el mundo celebra su nacimiento. Y le repito, y todos los años, como en este día, el mundo celebra su muerte, hermanos, porque es imposible que de una persona tan grande
se pase por alto sobre la faz de la tierra. Se llama Jesús de Nazaret, hermano. Poderoso es su nombre. Estoy poniendo cuidado allá, no. Jesús ciertamente murió, hermanos, y Él puso su vida por amor. Lo hizo voluntariamente, hermanos. San Juan capítulo 10, versículo 18 nos dice, hermanos, que nadie le quita la vida. Él la puso por Él mismo, hermanos. Él dijo, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, y afirma este mandamiento, esta autoridad, yo la recibí de mi Padre. Gloria a Dios. Por amor, hermanos. Él de sí mismo quiso poner su vida, porque estaba mirando, hermanos, en el futuro, y en sus planes estábamos los gentiles, que no teníamos esperanza, no teníamos esa oportunidad, pero gracias a Cristo, hermanos, que dio su vida por sí mismo. En alguna ocasión Él dijo, hermanos, que tenía otro rebaño. A este también voy a llamar, y sobre él habrá un pastor, hermanos, y directamente estaba hablando de la iglesia, hermanos, que se iba a levantar después de él, hermanos. Y qué más hermoso, hermanos, que el pastor, que es el Espíritu Santo, que guía a la iglesia en estos días a toda verdad, a toda justicia, que nos enseña, que nos redarguye, que nos orienta y que nos capacita, y sobre todo, hermanos, que nos da poder, hermanos, para vivir más que vencedores en el nombre de Jesús. Yo no sé si la iglesia se goce por esto. La iglesia de Jesús es la institución más poderosa que hay en la tierra, hermanos. Amén, amén. Tan poderosa es que Jesús mismo dijo que las puertas del infierno no prevalecerían en contra de su iglesia, hermanos. La única que ha estado de pie, a pesar de que han pasado más de 2000 años cuando Él la fundó. Pero como es una iglesia que su fundamento Santo. es el Todopoderoso, es Jesús, estamos de pie porque Él está con nosotros. Poderoso es su nombre. Aleluya. Y aunque el mundo, hermano, celebra este día de una manera tan equivocada, pero este pequeño grupo es una fracción tan mínima de su cuerpo, que es su iglesia. Y este pequeño grupo que está aquí, reconocemos y entendemos que Él es nuestro Salvador, Santo. que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro libertador. Hermanos, que Él es el que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Reconocemos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconocemos, hermanos, que Él es el todo, que Él es el dueño de la obra, que Él es la cabeza de la iglesia, hermanos. Escuche, hermanos, Él es la autoridad. Hermanos, Él es la autoridad de la iglesia, hermanos. Él es la cabeza. Hermanos, entendamos, hermanos, que la cabeza es la que le da vida al cuerpo, hermanos, no el cuerpo a la cabeza. La cabeza es Cristo, hermanos. Y si Cristo no es la cabeza de cualquier congregación, no hay vida, hermanos. Por eso es importante que no caigamos en un estado de religiosidad como el mundo, sino que debemos de celebrar a Cristo no una vez al año, debemos de hacer memoria todos los días de ese acto maravilloso que llevamos hace más de 2000 años atrás, hermanos, que dio su vida a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y si usted, como parte de la iglesia, está conectado a la autoridad suprema que es Cristo, es imposible que no tenga vida, hermano. Si está desconectado, a lo mejor está muerto, ni cuenta se ha dado, por eso a lo mejor no hay amenes. Pero Él es poderoso, hermano. Él es el que nos dio vida. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén?
Ese Jesús, uno de los evangelios sinópticos, que es el evangelio de San Lucas, lo presenta, hermanos, como el Hijo del Hombre. Entonces, esta es enseñanza de nuestra doctrina, hermanos, que creemos que Jesús se hizo carne. Juan dice, hermanos, en el Evangelio del capítulo 1 de San Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del único Hijo de Dios. Y también él dice, hermanos, que todo espíritu que no confiesa que Jesús no vino en carne, dice que no es de Dios. Pero Cristo se hizo carne, hermanos, porque Él es el Hijo del Hombre. Tuvo que ser así porque Él vino a interactuar con los humanos, hermanos. No había manera de venir de otra manera, hermanos, porque vino la humanidad a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Entonces, esto nos demuestra, amados hermanos, esto designa, hermanos, que Él fue partícipe de nuestra naturaleza, de las cualidades humanas, y que nos enseña, hermanos, que en su condición de hombre, hermanos, Él, hermanos, también tuvo fragilidades, hermanos. En la palabra nos enseña, hermanos, que Jesús en su condición de humano sufrió hambre, sufrió sed, sufrió de cansancio, experimentó el dolor, hermanos, experimentó todas las debilidades humanas. Pero lo más hermoso, hermanos, que Él nunca dejó de ser divino. Él fue santo, Él fue perfecto en toda su manera de vivir. Eso es, hermanos, lo que lo hace grande a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Él no es un hijo del hombre, un hijo es cualquiera, pero Él es el Hijo del hombre. Aleluya. Título que solamente se le adjudica a la persona maravillosa de Jesús. Aleluya. Y qué hermoso, hermanos, que la palabra nos da testimonio de que los fariseos, los escribas, se molestaban tanto con Él, hermanos, porque convivía con los pecadores, con los publicanos. Convivía, hermanos, con este tipo de personas que a sus ojos de ellos era lo más despreciable y lo criticaban por ello, hermanos. Pero Jesús precisamente vino a eso, hermanos. Él no vino a llamar, hermanos, a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores, hermanos. Él es amigo de los publicanos y pecadores, hermanos. Por eso, hermanos, Él conoce sus debilidades, nuestras debilidades, y es poderoso para ayudarnos. Y es que le pedimos ayuda a Él, hermanos, porque Él es el Hijo del Hombre. Experimentado en quebrantos, ejemplo de obediencia, de sujeción, ejemplo, hermanos, de vivir. Y gracias a ello, hermanos, así como Él venció, tenemos la autoridad en su nombre para vencer todo obstáculo y todo pecado. De manera, hermanos, que no hay excusa para decir yo no puedo. Porque si Jesús pudo, nuestro Maestro, nuestro Señor, también nosotros podemos. El asunto es que a veces nos justificamos de todo y hasta decimos, es difícil ser cristiano. No es difícil, hermano. Es difícil cuando quiere hacer las cosas a su manera, a nuestra manera. Ahí está el problema, hermanos. Pero tenemos ejemplo poderoso, y ese ejemplo es Jesús. Jesús, por amor, hermanos, no estimó el ser igual a Dios, no se aferró a Él, dice la palabra de Dios. Por amor se despojó a sí mismo de su trono. Por amor tomó la naturaleza de siervo y se hizo semejante a los hombres y se humilló a sí mismo. Este ser maravilloso, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no tenía necesidad de ello. Santo. Pero
Bendito sea el Padre de Dios. En su condición, hermanos, en los días, en las horas más difíciles de su vida, de su ministerio. Los evangelios nos hablan que cuando llegó al huerto, hermanos, de Getsemaní, la Biblia dice que por 3 ocasiones se postró y oró al Padre y le dijo: Padre, si es posible, pásale en esta copa. Padre, si es posible que haya otra manera de que se pague el precio del pecado por toda la humanidad, se haga. Pero si no es tu voluntad, Señor, pero si no es así, Señor, Padre, que se haga como es tu voluntad. Por 3 veces. Yo creo, hermanos, debemos de ser agradecidos con nuestro Señor, que nos envió. Hermanos, que en sus momentos, en sus horas más difíciles, valientemente, hermanos, no se dejó vencer. Valientemente se sometió a la voluntad del Padre. Porque al hacerle esta pregunta al Padre, hermanos, estaba en juego la salvación de la humanidad. Hermanos, estaba en juego nuestra salvación. ¿Qué tal que el Padre, hermanos, aunque no es así, tuviera un poquito de sentimiento humano como lo que tenemos usted y yo? De repente hubiera dicho lo contrario, hubiera mandado, hermanos, hubiera actuado y no hubiera querido ver a su hijo sufrir al máximo como estaba experimentando el dolor desde este momento en adelante. Qué bueno, hermanos, que nuestro Dios no tiene sentimientos humanos como nosotros, si no hubiera habido salvación. Y Cristo valientemente siguió hacia adelante. Y cuando por 3ª vez le preguntó al Padre esta misma pregunta, regresó y despertó a Pedro y a los otros 2 les dijo: levántense, vámonos, porque viene el que me va a entregar. Es decir, hermano, aceptó la voluntad perfecta del Padre. Y digo perfecta, hermanos, porque no había otra manera de que se cubriera, se pagara el precio por nuestros pecados. Aleluya. Era necesario que fuera de esa manera. Y todos, hermanos, sabemos un versículo que nos detalla de una manera tan clara de cómo nuestro Señor sufrió y que se cumplió a la perfección, hermanos, precisamente cuando Él estaba siendo sacrificado hace más de 2000 años. La palabra nos enseña, hermanos, en Isaías capítulo 53, versículo 5. Ahí nos habla, amados hermanos, de 4 tipos, hermanos, de 4 tipos, amados hermanos, de situaciones que el Señor pasó por amor a nosotros. Y nos dice primeramente que Él fue herido. Y cuando la palabra dice que fue herido, nosotros tenemos el concepto que una herida, hermanos, es una quebradura, es una cortada, es una torcedura, pero una herida en la palabra del Señor está hablando de muerte, hermanos. Es decir, que Él fue muerto. Dice también, hermanos, que Él fue molido. Y cuando habla de molido, hermano, quiere decir que nuestro Señor fue triturado. Y también número 3 nos habla que Él fue castigado. Y por último, ahí la Biblia nos enseña, hermanos, que el Señor fue llagado también. Pero también dice, amados hermanos, que la causa, hermanos, es que dice que Él fue precisamente herido, hermanos. Él fue muerto por nuestras rebeliones. Y escucha esta palabra: nuestras. Nuestras debilidades. Ahí cabemos nosotros. Gloria a Dios, santo. Y una rebelión, hermanos, un rebelde es aquel que se levanta en contra de la autoridad. Solamente pensemos, hermano, yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento, hermano, nos hemos rebelado en contra de la autoridad, por más mínima que sea, a la autoridad terrenal. Y les aseguro que todos lo hemos pagado caro. La verdad, hermanos, es que por causa de nuestro pecado, nuestro destino, hermanos, era
era eterno, era el castigo eterno, hermanos, pero Cristo, hermanos, Él fue herido, hermanos, por nuestras rebeliones. Y fue molido, hermanos, por nuestros pecados. Qué bueno es el Señor. Nuestros pecados eran muchos en Getsemaní, pero Cristo pagó el precio por él. Dice la Biblia, hermanos, que Él sufrió el castigo de nuestra paz. Y hermanos, espero que no se distraigan de esto, hermanos. Él sufrió, hermanos, el castigo de nuestra paz. Hermanos, esto quiere decir, hermanos, que el castigo de nuestros pecados fue puesto en Jesús. Nuestra paz y reconciliación con el Padre, con Dios, fueron gracias a Jesús. Nuestro bienestar, nuestra paz y todas las bendiciones son el resultado, hermanos, del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Solamente pensemos esto, hermanos. La verdad es que éramos enemigos de Dios, pero Él hizo la paz entre nosotros y el Padre, hermanos, y eso es maravilloso. Imagínense, hermanos, tener a Dios de enemigo, hermanos, eso es terrible. Pero Cristo, hermano, gracias a Él tenemos paz para con Dios. Aleluya. Yo quisiera que el hermano nos pusiera en Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. Vamos a leer lo que dice ahí la palabra del Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Dice: y vosotros, que erais en otro tiempo extraños, y dice también la palabra que éramos enemigos en nuestra mente. Y éramos enemigos, hermanos, porque hacíamos malas obras. Pero dice: ahora os ha reconciliado. El versículo siguiente dice, del 22, dice que Él nos reconcilió, hermanos, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. La palabra clave ahí, hermanos, de lo que estamos hablando es que por Jesús, por su muerte, en su carne, por su sacrificio, Él nos ha reconciliado para con el Padre. Y antes estábamos kilométricamente separados de Él. Ahora por sus méritos, nuestro Señor, estamos cerquitas de Él, pegados a Él, gracias a Jesús. Y por último, hermanos, ahí nos dice, hermanos, que por sus llagas fuimos nosotros curados, fuimos nosotros sanados. Entiendo, hermanos, que nos enfocamos mucho en la sanidad física, y es verdad, hermanos. Cristo tiene poder para sanar. Amén, amén. Creemos en que en su nombre hay sanidades, y yo creo que todos somos testigos de una manera, hermanos, de que Él sigue sanando enfermedades físicas. Y aquel que ha sido sanado por Él, hermanos, pues obviamente no hay nada, no hay argumento que le haga creer algo diferente, porque lo he experimentado personalmente. De hecho, por su gracia, solamente por su gracia, en medio de nosotros, el Señor se ha glorificado de una manera especial. En casos, hermanos, que para el hombre es imposible, pero que para el poder de Dios no es nada. Milagros potentosos, hermanos, que Dios ha hecho en el ministerio local, gracias a Él. Pero aquí se aplica, hermanos, a ambos lados, tanto a lo físico, hermanos, pero también, hermanos, al pecado, porque el pecado es la enfermedad más mortal que hay en el mundo. Fuera del SIDA, fuera del COVID-19, fuera del cáncer, fuera del diabetes, hermano, el pecado, hermanos, es la enfermedad más terrible que ha azotado la humanidad a través de los siglos y los siglos. Pero Cristo tiene poder para sanar esa enfermedad. Cristo tiene poder para sanar ese mal.
hermanos, en la persona de Jesús hay sanidad para este mal que es el pecado. Y la prueba está, mis hijas, que todos los que estamos aquí hemos sido perdonados. Y esta es la noche de su perdón. Si tan solamente se atreve a recibir a ese Señor del cual estamos hablando en esta noche. Amén, hermanos. Y si hubiera algún pródigo que anda alejado de Dios y que piensa que no hay perdón para usted, pues hoy está aquí porque el perdón se le está ofreciendo. La cura para su problema está aquí en esta noche. Estamos hablando de la persona maravillosa, de Jesús de Nazaret. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por todos los siglos de los siglos. Poderoso Dios. El versículo 6 de Isaías capítulo 53 comienza hablando, hermanos, dice esta palabra, todos nosotros, y termina diciendo todos nosotros. Dice la palabra, hermano, que todos nosotros, escuche esto, hermanos, ahí cabemos todos, hermanos, no dice algunos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado, y nuevamente menciona, de todos nosotros. Qué terrible, hermanos. Y cuando habla de él en estos términos, hermanos, nos está enseñando que cada uno de nosotros andábamos más alejados de Dios como no nos imaginábamos. Seguíamos nuestros propios caminos. El camino verdadero que es Jesús no teníamos ni conocimiento. Y a veces lo ignorábamos voluntariamente, sin saber que ese camino que llevábamos, hermanos, sobre eso ya estaba la sentencia. Que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Pero gracias a Dios que Él pagó el precio por todos nosotros. Gracias al Padre, hermanos, que Él quiso cargar en Él el pecado por todos nosotros. Y ahora estamos en el camino perfecto. Ahora estamos en el camino correcto. Y aunque es angosto, hermanos, pero al final es camino de vida y no de muerte. ¿Y saben por qué lo hizo Jesús? Por amor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. La lectura que leímos, que es primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ahí nos habla, hermanos, que en la segunda parte dice que el justo cargó o pagó por los pecados de los injustos. Sé que no lo dice perfectamente, pero vamos a aplicarlo así. El justo quiso llevar en su vida, en su cuerpo, los pecados de todos los injustos. Y luego la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que allá en Romanos capítulo 5, versículo 7, hermanos, para ver que Dios no es como el hombre. Dice en Romanos 5, 7, dice, ciertamente, estas son palabras del apóstol Pablo, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que algunos hagan morir por el bueno. Déjenme verles este mismo versículo 7 de Romanos 5 en la Nueva Versión Internacional. Escuchen, hermanos. Dice, difícilmente habrá quien muera por un justo. Difícilmente habrá quien muera por un justo. Aunque tal vez haya alguien que se atreva a morir por una persona buena.
¿Cuántos son buenos en esta noche? Por más bueno que es usted, hermano, usted daría la vida por algún injusto. Usted daría la vida por una buena persona. Claro que no, hermanos, difícilmente. Sé que nosotros como padres, en una situación así, ya hermanos, ya lo máximo, somos capaces de dar la vida por alguno de nuestros hijos. Eso sí, pero difícilmente por otra persona, y menos es una persona terrible o mala. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, el justo de los justos, hermanos, no fue así. Él, con todas nuestras injusticias, con todas nuestras impiedades, con todas nuestras rebeliones, Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros, hermanos. Es por eso, hermanos, que ha habido, yo me quedo, qué bueno que Dios les ha dado este talento, ese don a muchas personas, a muchos hombres y mujeres, de componer unas palabras de adoración tan bonitas hacia Él, porque están escribiendo ese agradecimiento, hermanos, pero yo creo que no hay una expresión perfecta para describir, hermanos, el amor de Jesús, para describir su grandeza, para describir su poder, para describirlo tal como Él es. Santo. Se intenta, hermanos, pero yo creo, hermanos, que solamente lo vamos a entender cuando estemos delante de su presencia. Solamente, hermanos, no podemos, nos imaginamos, pero no podemos, hermanos, conocer realmente cómo es, hermanos, la persona maravillosa de Dios. Cómo las huestes celestiales, los querubines, los serafines, se postran de día y noche delante de su presencia y le dicen: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Eso es algo inimaginable, hermanos, pero es verdad. Entonces, para nuestra mente humana es difícil, hermano, esto, que el santo, el perfecto, el justo haya puesto su vida por un montón de injustos, en lo peor. Pero ese es Dios, hermano. Ese es el amor de Dios, hermano. Hermanos, para nosotros, hermanos, de veras delante del Padre, hermanos, o sea, éramos hijos de ira, hermanos, pero gracias a Cristo nos ha reconciliado con Él, hermanos. Y todavía en su amor, hermanos, en su palabra hay promesa que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y menciona a Jesucristo, hermanos. Eso en esta noche no se descarte, no diga que no hay esperanza, que no hay perdón. Hermano, todavía la sangre fluye, todavía la sangre de Cristo tiene poder. Todavía en Él hay perdón de pecados. Hermanos, si bien que su palabra dice, hermanos, que si fueran rojos, si fueran negros, hermanos, serán emblanquecidos. Hermanos, es decir, que hay perdón de pecados, hermanos. No importa qué tanto dejado esté de Dios, en Él hay misericordia. Por eso, hermanos, el día de salvación es hoy. El día de perdón es hoy. El día de mañana solamente está en la potestad de Dios, pero hoy está aquí. A lo mejor mañana no va a ser así. Por eso el día de perdón es hoy. Dice amén la iglesia. Amén. Pensando en esto, hermanos, yo creo, hermanos, que debemos de corresponderle a nuestro Señor como Él es. Y no solamente recordar esta obra de amor como la hace el mundo.
debemos de agradecerle todos los días por lo que Él hizo por nosotros, por lo que Él ha hecho por nosotros, hermanos. Entiendo que, y es verdad, hermano, entiendo que solemos decir estas palabras. En agradecimiento hay que alabar, hay que exaltar su nombre. Es verdad, hermanos. Pero irónicamente a veces de lo que entendemos que esa es la manera que podemos corresponderle a Él, alabando y glorificando y exaltando su nombre, a veces es lo que menos hacemos, hermanos. Y eso, hermanos, debemos de meditar en ese proceder. Dios en su misericordia, Dios en su gracia nos visita en este lugar, hermanos. Y el Cristo que predicamos aquí, hermanos, Él es real. Aleluya. Y su promesa es que donde están dos o tres congregados o reunidos en su nombre, Él ahí está. Y cuando logramos conectarnos, hermanos, en fe, en que Él está aquí, y nos despojamos en agradecimiento por lo que Él es, hermanos, Él se deja sentir. El domingo pasado, hermanos, el Señor nos visitó en la mañana y en la tarde. Quiero decirles esto, hermanos, a manera de testimonio. A veces uno viene con esas cosas que no debiera de, pero así pasa. Ahí, de repente, a veces se pasan, todos nosotros pasamos por algunas cosas que afectan nuestra emoción, algún problema, alguna dificultad. Y estamos aquí, hermanos, y miramos que la bendición está y no nos gozamos. Y estoy delante de Dios y yo no digo, yo me gocé en la mañana y en la tarde, hermanos. Pero cuando salí de servicio en la mañana me fui inconforme. Porque dije, Señor, tu presencia es real. Y no te correspondí con la alabanza, con la adoración como te lo mereces. Sí, hermano, me gocé. Sí estuvo bonito, pero sentí que podía dar más y no lo hice. El punto es, hermanos, es que nosotros podemos dar más. Y a veces no lo hacemos. Y cuando uno entiende estas palabras, hermano, entendemos que a veces somos miserables con Dios. Porque un miserable es aquel que pudiendo hacer más, dar más, porque lo puede y no lo hace. Es un miserable. Entonces, hermanos, todos nosotros podemos darle más a nuestro Dios. Podemos corresponderle de la manera que Él se merece. ¿Por qué no lo hacemos? Porque a lo mejor tenemos muy lejos lo que Él hizo por nosotros. Ya se nos olvidó, hermanos, que nadie pudo perdonarnos más que Él. O ya se nos olvidó, hermanos, de aquel terrible problema de migración que tuvo, hermano, y solamente le buscaba cuando estaba en la situación que a él pasó. ¿Y ahora qué, hermano? Estos días me estaba acordando, a veces llegan esas memorias, y me acordé de una dama, hermanos, que hace años estaba entre nosotros, no voy a decir su nombre. Tenía una hija, hermanos, muy mal, enferma. Y yo me recuerdo, hermanos, hasta uno se quebrantaba. Yo me quebrantaba y me conmovía de ver las lágrimas, el clamor de cómo esta dama estaba en todos los servicios. Hacemos oración los jueves, hasta recordar la mayoría. Hacemos servicios de oración los jueves en la iglesia. Estaba constante. No fallaba. Decía, Señor, y yo, Señor, ¿por qué, Señor? Se pregunta uno, porque tu palabra dice que tú honras a los que te honran. Tú escuchas el clamor, tú honras la fe. El asunto es que la pequeña partió con el Señor, y desde que la pequeña partió con el Señor, hermano, la dama se desapareció. Entonces llegué a entender que no era honesta en su corazón, hermano. Solamente buscaba el favor de Dios.
no era sincero. Hermanos, meditemos. Yo tengo la seguridad, hermano, de que Dios ha sido más que bueno con todos nosotros. Yo no tengo duda de que Dios ha sido más que bueno con todos nosotros. En algún momento, hermanos, usted ha estado en el pozo de la desesperación. Algunos hemos estado en un pozo más profundo, otros menos profundo, otros por encimita, pero hemos pasado por situaciones y Dios ha sido bueno. Señor, aleluya. ¿Por qué no corresponderle a nuestro Señor Aleluya. un poco más por lo que Él ha hecho con nosotros? ¿Ya se le olvidó, hermano, hermana, por aquel fuego que pasó por su matrimonio? ¿Y cómo llegó el consejo adecuado en su momento? Aleluya. Y Dios les dio la victoria. ¿O ya se nos olvidó, hermano, de aquel cáncer, hermano, hermana? De aquella situación adversa en su vida. Aleluya. Dios sigue siendo el Padre. Aleluya, Jesús, aleluya. Y Él sigue demandando fidelidad, obediencia. Él sigue demandando, hermanos, alabanza, adoración de parte de cada uno de nosotros. Al final de cuentas, hermanos, ¿qué le podemos dar al Señor si no es de Él? Al final de cuentas, hermanos, ¿qué podemos hacer separados de Él? Absolutamente nada, hermano. Hermano, levántate en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Deja la pereza. Aleluya. Deja el conformismo, hermano. Aleluya. Si has padecido de estas cosas que te han alejado de Dios, hoy el Señor está dispuesto a restaurar, a perdonar, a levantar, a dar vida, hermano. Hermano, déjenme usar un poco de osadía, como dijo el apóstol, hermano. Hermano músico, honra tu ministerio. Caballeros, somos la cabeza. Hay que honrar, hermano, esa bendición que Dios nos dio. Entonces, hermano, a veces Dios da las bendiciones y uno mismo las convierte en maldiciones. De repente unos están bien fieles en la oración, constantes, y de repente se desaparecen. Ya cuando Dios cumple la bendición, lo que ellos quieren, ¿dónde están? Hermanos, Dios se merece lo mejor de nosotros. El Padre dio lo mejor. Yo creo, hermanos, que no debemos caer en una situación como la de hoy. Celebra su muerte, pero después siguen siendo iguales. No, hay que celebrar la muerte y la resurrección de Cristo todos los días de nuestra vida. Amén. Hacer memoria, hermano. Y si en algún momento nos llegamos a alejar de Él, hay que acordarnos, hermanos, lo que Él sufrió, que fue por amor, hermano. Fue herido, fue morido, hermano. Fue castigado, fue llamado. Amén. Con nuestros pecados, con nuestras rebeliones, hermano, el castigo de nuestro paso fue sobre Él, y Él sanó, hermano, nuestra enfermedad física y sobre todo espiritual. ¿Qué más queremos con el Señor, hermano? ¿Qué más queremos? Con Él lo tenemos todo. Solamente quiero terminar en esta noche diciéndoles, hermanos, de Él se profetizó que vendría y vino, hermanos. De eso profetizó con muchos siglos de anterioridad que Él moriría, resucitaría, y así fue. Y de Él mismo dijo, hermanos, que vendría por segunda vez y va a venir. Amén, amén. Porque Él es verdad. Amén, ¿entiendes? Sus promesas son sí y son amén. Así que, hermanos, nada, ni la novia, ni el novio, ni el trabajo, nada, ni el carro del año, ni la casa nueva vale más que nuestra salvación. Amén. En esta noche quisiera que toda la iglesia se pusiera sobre sus pies. A ver si nos podemos entonar ahí. Aleluya. Así, gloria a
en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés. Vamos a cantarlo sublimamente. Este es mi trono para mostrarte. A veces gracias, Señor. Antes de comenzar a cantar, yo quiero bendecir a nuestros hermanos y a los amigos que están ahí conectados. Se van a conectar posteriormente ahí en la página. Bien, gracias. Hermanos, sigamos hacia adelante. Vamos a meditar en nuestros caminos y vamos a corresponderle al Señor como Él se lo merece. Amén. Yo voy a orar por ustedes. Dios conoce sus necesidades, Dios conoce cada una de sus peticiones, y yo sé que Dios en algún momento se va a glorificar en sus vidas. Vamos a orar, hermanos. Padre que estás en gloria, en esta preciosa hora, Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por cada uno de los hermanos, de los ministros, Padre, que están conectados y se conectan, Señor, a la página de la iglesia local, Padre. En esta hora, en tu nombre yo los bendigo, Señor. Señor, tú conoces las necesidades, tú conoces, Padre, las peticiones, tú lo conoces todo, Señor amado. Te ruego en esta hora, juntos te pedimos que te glorifiques, Padre, con tu mano poderosa y sana, Padre, toda enfermedad, Padre. Para ti no hay nada imposible, Señor. Obra, Padre, en las necesidades físicas de tus hijos, de tus siervos. Padre Celestial, te ruego que alientes la fe, fortalezcas la fe de cada uno de ellos. Yo en esta hora te ruego, Espíritu Santo, que tú nos des fuerzas, le des fuerzas a cada uno de ellos para llegar hasta la meta final, mi Señor. En tu nombre yo los bendigo, Señor. En tu nombre yo los bendigo, Señor, con toda bendición espiritual, en el nombre del